Bendiciones, te habla la pastora Sondy Ramírez y hoy quiero compartir contigo una reflexión que Dios ha ministrado en mi corazón. Como todos sabemos que es un tiempo de arrepentimiento. Y en este tiempo tan difícil queremos traerte no una palabra de juicio, no una palabra de un Dios que viene a traer calamidad, no de un Dios que viene a juzgarnos en este tiempo, sino de un Dios que nos está dando la oportunidad de arrepentirnos de nuestros malos caminos. Es un Dios que nos está dando la oportunidad de reconocerlo a Él como el único Dios. Es un Dios misericordioso, maravilloso, que nos está dando la oportunidad de ponerlo a Él en primer lugar, de entender que las cosas materiales, las cosas las cosas vanas de este mundo no son eternas, sino que el Dios al cual está ahí y que ha creado esta humanidad es un Dios que es eterno y Él quiere darte una vida eterna junto con Él, a mí también, gracias al Señor que Dios me permitió un día reconocerlo como mi Señor y mi Salvador. Y gracias a la sangre de Jesús me he mantenido firme en el camino y lo que por gracia yo he recibido de ese Dios maravilloso es lo que quiero impartirte. En la palabra, en el libro de Jonás, capítulo 3, podemos ver cómo Jonás, después de estar en el vientre de un gran pez, por la desobediencia de un mandato del Señor que le dijo que fuera a la ciudad de Nínive y proclamara un mensaje, y Jonás no quiso, decidió ir a otro lugar, decidió irse a Tarsis. ¿Qué pasa? Que Jonás en ese barco que subió fue echado a las aguas y Dios hizo que un gran pez se lo tragara. Pero en el vientre de ese pez, en el Seol, como Jonás relata y dice y aclama a la misericordia de Dios, Dios hizo que ese mismo pez lo arrojara. Pero ¿qué sucede? Lo que yo he aprendido y he estudiado y los teólogos y los estudiadores dicen que Jonás salió con una señal de que estaba en ese gran pez. La piel le cambia de color a las personas. Ha habido 3 personas, según el estudio que hicieron unos historiólogos, que Jonás salió con un color diferente. Cuando Jonás llegó a Nínive, una gran ciudad, proclamando el mensaje, su color de piel llamó la atención y el mensaje que él proclamaba, que en 40 días la ciudad había sido destruida. Estos hombres creyeron porque vieron la señal. La Biblia no lo relata, pero ellos creyeron y se proclamaron en ayuno, en silicio, la mayor parte de ellos. Pero no solo eso, la noticia llegó al rey de Nínive y él se levantó de su silla, se despojó de su vestidura de realeza, se cubrió de silicio y se sentó en ceniza e hizo proclamar y ayunar a Nínive completo, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten de cosa alguna, no se alimenten ni beban agua, sino cúbranse de silicio los hombres, animales, y clamen al Dios fuerte, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y si apartará el ardor de su ira? Y vio Dios lo que hicieron, y Dios vio que se convirtieron y se arrepintieron de su mal camino, y él se arrepintió del mal que había dicho. Pero lo que a mí me impacta de esta historia es que Jonás se enoja. El mismo profeta que Dios usó para proclamar el mensaje, él se enoja. Se enoja porque Dios se arrepiente de hacerle el mal a un pueblo que se arrepintió. Entonces Jonás se enoja y dice: yo sabía, por eso yo me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Pero ¿cómo va a ser que tú, conociendo a Dios, el Dios al cual nosotros le servimos, que un día tuvo piedad de nosotros, que un día tuvo misericordia, nos tocó, nos alcanzó con su amor, nos cubrió, nos guardó y nos cambió, hoy tú te enojes porque Dios llegue a alguien y esa persona se arrepienta y se convierta de su mal camino y Dios se arrepienta de hacerle mal?
Hay personas en este tiempo que solamente lanzan juicio. La humanidad no quiere escuchar de juicio. La humanidad no necesita escuchar de gritos. La humanidad no necesita escuchar de destrucción. La humanidad ahora mismo está sensible y necesita conocer a un Dios piadoso. Un Dios que es rico en misericordia, un Dios piadoso que se arrepiente de hacer mal, un Dios piadoso que está ahí atento a su oído para escuchar el clamor y el arrepentimiento de un pueblo que, aunque haya sido un pueblo sanguinario, un pueblo como las cosas que hemos visto en estos últimos tiempos, cómo se han burlado de las cosas sagradas, cómo han practicado el aborto, cómo la criminalidad, los asaltos, los homicidios han aumentado. Un Dios que aún a pesar de toda la crueldad que ha llegado a sus oídos, que han visto sus ojos desde los cielos, ese Dios se inclina a escuchar un corazón que se arrepiente. Pero dice que Jonás se enojó. Y por eso él no quería llevar el mensaje, porque Jonás no soportaba esa ciudad, porque era una ciudad cruel. Sus habitantes practicaban la crueldad, eran despiadados. Y Jonás, aún sirviéndole a Dios, no quería que el Señor se arrepintiera de hacerle mal. Aún ellos se habían arrepentido y se habían humillado. No solo una parte, sino la ciudad completa con todo el rey y animales. Y dice que Dios escuchó, que se apartaron del mal, tuvo compasión. Y él dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Ustedes saben que yo muchas veces he escuchado a los religiosos, llamo los religiosos, son aquellos que se le olvidó de dónde un día estaban y Dios los sacó, que se le olvidó que un día estaban envueltos en pecado y en delito y se le olvidó de dónde estaban, que Dios lo alcanzó en su misericordia y lo perdonó de su malo camino. Hoy son gente que están salva, que se sienten salva porque creen que porque predican y leen una palabra ya están salvos, pero la salvación depende de lo que hay en nuestro corazón, porque la palabra a mí me dice que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Si nosotros no tenemos nuestro corazón limpio, si no practicamos la misericordia y vemos que esa persona, por más arropada que esté en el pecado, en la violencia, hay un trasfondo de dónde viene esa persona. Tenemos que ponernos a pensar de dónde viene, de dónde esa persona ha sacado esa violencia, de dónde ha sacado esa crueldad. Nadie nace cruel, nadie nace violento, nadie nace queriendo quitarle lo que el otro tiene, la vida, los tropiezos, los sufrimientos. Lo que Satanás va inyectando por años en un ser humano desde el vientre de su madre es que hace que los corazones se endurezcan, porque dice la palabra que de tanta maldad el amor de muchos se enfriará. Cada día vemos que las personas se convierten en menos sensibles al sufrimiento y al dolor ajeno. Aún aquellos que llevan un traje y dicen llamarse ser ministro, prefieren ver que Dios castigue, consuma a un hermano que ha pecado, que ha fallado, que ha caído en adulterio, le sacan el pie, como decimos nosotros los dominicanos, lo apartan de su círculo porque fallaron, porque pecaron, porque algún familiar cometió un error y culpan a esa persona. Pastores siendo rechazados porque los hijos están en las drogas, porque los hijos están en la calle, porque tal vez un pastor tiene un hijo que le salió ladrón. El diablo lo ha usado para atacarlo y otros ministros lo rechazan y dicen, algo tiene mal que haber hecho, que el hijo hoy es ladrón, que el hijo hoy está en droga, que no se lo ha podido ganar. Pero es lo que el enemigo usa para desenfocarte del llamado. Tú no tienes la culpa de que alguien de tu familia esté haciendo cosas malas, porque nosotros estamos ahí para guiar a nuestros familiares y cada día llevar a nuestra familia al trono de la gracia, pidiendo perdón por sus pecados, como lo hizo Nehemías, que pidió perdón y se humilló por el pueblo, por todo el pecado que había conocido y cómo se había desviado. Él dijo, yo, Señor, te pido perdón por este pueblo.
Entonces la gente ahora lo que quiere es que Dios caiga juicio sobre el pecador, que Dios abra la tierra y se lo trague, donde esa misericordia que te alcanzó un día, que hoy te transformó en lo que tú eres, puede transformar a otro. Solamente necesita de tu oración, de que lleves el mensaje, de que no te canses de predicar el mensaje de salvación y de arrepentimiento. Es lo que la humanidad necesita escuchar en este tiempo, no un mensaje de miedo, no un mensaje de terror, no un Dios castigador, no un Dios tirano, sino un Dios de misericordia, que se arrepintió de hacerle mal a este pueblo que era sanguinario, porque se arrepintió. Así que este es el tiempo de llevar el mensaje de arrepentimiento, donde la cosecha está lista para venir a los pies del Maestro con un mensaje de amor y de arrepentimiento. Esperando que esta palabra te haya llenado tu corazón y que hoy decidas hablar del Dios de la misericordia y no del Dios del juicio. Claro que Dios, nuestro Dios, es un Dios perdonador y misericordioso, pero también es fuego consumidor. Yo lo sé eso, pero si nosotros a través del amor y del arrepentimiento podemos hacer que una humanidad se voltee a Dios y no con el terror de un miedo y de un terror, de un Dios tirano, de un Dios distante y ajeno a la necesidad del pueblo y de lo que las personas llevan por dentro, tanto maltrato y tanto sufrimiento, sino mostrarle que ese Dios le interesa sanarte y salvarte. Te bendigo, así que te invito a que entres a nuestro canal de YouTube, Mujeres Espada, te suscribas y le des a la campanita, también en Facebook, Mujeres Espada, dale a seguir, y Instagram, Pastora Sondi Ramírez. Bendiciones.